tacones en la mano, nosotros queremos decir salud por la salud de todos los santandereanos y norte santandereanos. Sabemos que estamos en un momento difícil en donde acudir al médico o a un centro médico es un poco complejo. Es por eso que tenemos este espacio dedicado para todos ustedes para que resuelvan esas dudas. En esta tarde queremos dar la bienvenida a la doctora Marcela Fandiño. Ella es médico otorrinolaringóloga. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida, feliz tarde. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Otorrinolaringóloga. Ay, qué difícil es esta palabra. Feliz tarde, doctora. Pues justamente hoy vamos a estar hablando de una, digamos, como una enfermedad que muchos padecemos y se trata de la rinitis. Pero para contextualizarlo sobre de qué es, en qué consiste, de qué se trata, veamos esta nota. La rinitis es un trastorno que afecta a la mucosa nasal y que produce estornudos, picor, obstrucción, secreciones nasales y en ocasiones falta de olfato. Se presenta frecuentemente después de los 14 años y el riesgo a desarrollarse tiene un factor de predisposición genética, aunque también influyen los factores ambientales. La rinitis alérgica es la forma más común de rinitis no infecciosa, pero puede ser un indicador de que la persona que la padece tiene una especial predisposición a desarrollar más adelante algunos síntomas como tos seca, sensación de falta de aire y sibilancias. Esta enfermedad afecta entre un 10 a un 25% de la población mundial, más a adolescentes y adultos jóvenes. Los niños menores de 5 años difícilmente la padecen. Luego de haber cumplido los 35 años puede aparecer y pasado los 60 años hay una buena noticia, los síntomas tienden a mejorar. Si usted padece alguno de estos síntomas, muy seguramente es un paciente con rinitis alérgica. El consejo: reduzca los ácaros del polvo en su hogar, controle el moho en espacios interiores y exteriores, evite la exposición al polen de las plantas y los animales y visite su médico para un tratamiento. Claro que sí, y es que justamente en estos días en donde estamos en medio de pandemia y COVID-19, pues hay personas que tienen o tenemos rinitis y a veces estornudamos y las personas se suelen asustar, y es por eso que hoy nos acompaña la doctora Marcela Fandiño, médico otorrinolaringóloga de la Universidad Javeriana. Doctora, feliz tarde. Y bueno, la primera pregunta es justamente ¿cómo podemos llegar a diferenciar los síntomas entre la rinitis y el COVID-19? Bueno, eso es una pregunta que muy frecuentemente me hacen mis pacientes, a muchos me toca atender en este momento de pico de pandemia por teleconsulta. Y no es difícil de diferenciar, pero hay que tener muy en cuenta la duración y la intensidad de los síntomas. Entonces, una rinitis alérgica generalmente es algo autolimitado, que tú pones los medicamentos, das un antihistamínico, pones el lavado nasal, pones el medicamento corticoide nasal que estés usando y generalmente en 48 horas debe estar resuelta la situación, ¿sí? Muchos pacientes solamente con la dosis de antihistamínico empiezan a ver mejoría de los síntomas. Si bien la infección por SARS-2, que es el COVID-19, sí, produce síntomas nasales, esos son persistentes, no tienen que ser severos. Puede o no estar asociado con un cuadro gripal y entonces ahí los síntomas difieren completamente, ¿cierto? Sí. Es decir, el paciente típico es el que presenta congestión nasal, fiebre, malestar general, y ese es el cuadro florido. El paciente de rinitis alérgica presenta congestión, rinorrea, que es secreción nasal por la nariz, y autorresuelve. El otro se demora más en resolver, o sea, puede ser incluso una semana de síntomas. ¿Cierto? Hay algo muy importante que también se presenta con la rinitis alérgica, más con la sinusitis, y es la pérdida del olfato. Y la pérdida del olfato persistente de forma súbita, es decir, que apareció de un día para otro y yo nunca había tenido pérdida del olfato, es un signo de alarma también de infección por COVID. Entonces, son como cosas claras que uno tiene que monitorear, pero la mayoría de las crisis de rinitis alérgica se controlan fácilmente. Muy bien, entonces ya con estos tips podemos diferenciar una cosa de la otra, pero doctora, ¿se podría decir que la rinitis es hereditaria y hay alguna forma de evitar esta alergia? Sí, por supuesto hay muchas formas de
evitar la alergia, controlar los efectos, digamos, los desencadenantes. No es hereditaria, pero tiene un factor genético. Es decir, si yo tengo mi papá que tiene rinitis alérgica, o el mejor ejemplo, yo como mamá soy rinítica, si yo tengo 4 hijos, uno puede tener rinitis alérgica. Hay un patrón digamos, genético en donde 1 de cada 4 hijos de riníticos pueden ser riníticos. Lo mismo con el asma. Entonces, las alergias respiratorias, aunque no es que sea algo heredado, no es que haya un patrón de herencia definido, sí hay un patrón ahí genético asociado. Para evitarlo, ustedes lo mostraban en el video, sí. Hay un montón de factores ambientales que se pueden evitar, pero médicamente también los podemos controlar y disminuir la respuesta. Justamente hablando de los factores ambientales que pueden desatar esta alergia, ¿cuáles serían como esos otros factores que podrían desatar rinitis en una persona? Porque pues lo que uno usualmente pensaría es como el polvo, la humedad de ciertos lugares, pero ¿qué otras cosas podrían generarle rinitis a una persona? Entonces, de la parte ambiental, en Bucaramanga tenemos, en Santander, voy a hablar Bucaramanga, sí. Florida, por la humedad y tenemos varios ácaros que son persistentes. Entonces, la presencia de ácaros en el ambiente, que están generalmente en las costuras, en los closets, en los colchones que hace rato no se cambian o que no se fumigan, en las almohadas. Entonces, ese es algo que uno puede prevenir fácilmente si uno hace fumigación antiácaros, si hace lavado de colchones, cambio de almohadas de forma periódica, ¿cierto? Hay otras cosas como los pelos de los animales, que también o la piel del animal que descama, que también puede producir una alergia. Sí. Y bueno, y hay algo que hay que diferenciar, y es que hay factores no ambientales que pueden generar cambios nasales que son rinitis, sí. Es decir, no necesariamente alérgica. Y es el típico paciente que con los cambios de temperatura, con los cambios de humedad, subí a la mesa de los santos, en la madrugada cuando hizo frío, me dio rinitis. Esa rinitis no es rinitis alérgica, esa rinitis es una rinitis diferente, se llama rinitis vasomotora. Muy bien, pues qué importante tener estas diferencias, siempre es posible aprender más. Yo, por ejemplo, no soy rinítica crónica, no sé si se puede decir así, pero ocasionalmente sí hay factores que me lo desatan. Pues, doctora, tenemos también a esta hora unas preguntas de televidentes que nos llegan a nuestra línea de WhatsApp. Y vamos con la primera. Hola, doctora, soy Alejandra, estoy en mi 3er mes de embarazo y tengo alborotada la rinitis. Me desespera mucho estar así todo el día y no poder tomar antialérgicos. ¿Qué puedo hacer para aliviar tanto malestar? ¿Qué le podemos responder a esta televidente para ayudarla? Bueno, la rinitis del embarazo es un motivo de consulta muy común. En el embarazo tenemos restricción de medicamentos que son tomados, es decir, que tienen paso por el hígado, que tienen absorción sistémica. La mayoría de los antihistamínicos, como dice la paciente, producen cambios o malformaciones fetales. Hay algunos que tienen algo de seguridad, según estudios, y esa es, por ejemplo, los más sencillos, loratadina, cetiricina. Pero mi recomendación siempre a mis pacientes embarazadas es evitar tomar antihistamínicos, porque el manejo de la rinitis alérgica principalmente es lavado nasal y un corticoide nasal, si el lavado funciona. Los cambios hormonales del embarazo van a durarle todo el segundo trimestre, o sea, va a tender a empeorar desde la semana 13 más o menos hasta la semana 26, va a tener síntomas nasales. La recomendación es todos los días hacer lavado nasal, idealmente lavado nasal de alto volumen y baja presión, que son unos lavados, pues, no con jeringa, pero sí con volúmenes más grandes para limpiar la nariz. Si eso no mejora los síntomas, sprays nasales, que son de fácil consecución, que uno los puede pedir a la farmacia, y son mometazonas nasales.
De las corticoides nasales, el más seguro para el embarazo es la fluticasona nasal. Viene a muy baja dosis, maneja muy bien la rinitis mixta y responde muy bien con los primeros 2 o 3 días. Bueno, entonces, pues ya lo saben, entonces las futuras madres ya tienen ahí el tip de cómo solucionar también como la rinitis, porque pues súper incómodo. Vamos, doctora, con una segunda pregunta que nos envían a esta hora a WhatsApp. Hola, saludos a todos. Desde mi juventud sufro de rinitis. Ahora tengo 41 años y hay épocas en que no me da y otras en que me pone súper mal, que no sé qué me pasa que sé que no me pasa con pastillas. Quiero saber en qué influyen esos cambios. Gracias. ¿Qué podemos responder, doctora, para esta televidente? Esa es una pregunta que me hace pensar en un paciente que tiene una rinitis leve, ¿cierto? No le da todo el tiempo, se le desencadena con algunas cosas. Es súper importante mirar qué puede ser lo que le esté desencadenando la rinitis, ¿cierto? Porque si es muy específico y dice que no le pasa, no es todos los días, uno maneja a esos pacientes solamente cuando presentan síntomas. Los pacientes de este tipo de rinitis, que es una rinitis leve, se manejan con lavado nasal y corticoide nasal y no con medicamentos antihistamínicos, porque generalmente con los antihistamínicos hay que tener tratamientos un poquito más prolongados. Entonces, de nuevo, volvemos a nuestra intervención de más bajo riesgo, que es la limpieza nasal. Y hay que mirar a qué está haciendo rinitis, si realmente es una rinitis alérgica o puede ser una rinitis vasomotora, es decir, que no es por un alergeno, sino que es por un cambio de temperatura. Ahí el tipo de spray nasal cambia, hay que mirar exactamente a qué es. Bueno, doctora, vamos con una tercera pregunta que nos llega a nuestras redes sociales, al WhatsApp. Chicas, buenas tardes, para preguntarle al doctor qué otro tratamiento puedo tener para la rinitis. Pues tomo cetiricina, ¿sí? Pero me da mucho sueño y me pone muy débil, y con estos días lluviosos he estado más alérgico. Atentamente, Juan Felipe. ¿Qué le podemos responder a Juan Felipe para que solucione su problema? Bueno, Juan Felipe, ahorita en cuanto a medicamentos antihistamínicos como la cetiricina, tenemos varios que no producen sedación. Entonces, mi recomendación es usar uno de tercera generación como la levocetiricina, la desloratadina, o incluso uno más específico si es adulto o es adolescente, la fexofenadina. Entonces, esos tres no producen sedación, no dan cansancio, no tienen paso hacia el cerebro, entonces uno no se siente cansado cuando se lo toma. Y la idea es tomarlo por periodos cortos. Bueno, pues doctora, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde, por resolver todas las dudas que tienen nuestros televidentes. Gracias por sacar su tiempo y bueno, abrirnos un espacio para acompañarnos en esta tarde de Tacones en la Mano, y por supuesto que siga montando bicicleta, que allá la vemos detrás, súper importante. El mejor cuadro que ya vi en un consultorio. ¿Cierto? No estoy en el consultorio, pero sí. Sí, claro que sí, hay que mantener el deporte a la mano.